Somos una nueva creación en Jesucristo. Libro escrito por el pastor Pedro Cotto. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En una ocasión me entregaron un folleto, tratado, en mis manos y tenía una pregunta que me puso a reflexionar, ya que nunca había pensado en ella. La pregunta fue, ¿sabes tú quién eres y para qué fuiste creado? Esa pregunta me ayudó a encontrar mi razón de ser en Jesucristo. En ese tiempo no era cristiano y andaba buscando una identidad que ayudara a encontrar mi propósito en la vida. Luego, cuando acepté a Jesús, Señor de mi vida, fui hecho una nueva criatura, no cobré conciencia de esa realidad del milagro que había ocurrido en mí. En la iglesia a la cual asistía se hablaba solo de conducta y apariencia externa, a eso le llamaban vida de santidad, nunca me hicieron consciente de que era una nueva creación en Cristo. Fui enseñado que cuando la Biblia hablaba de nueva criatura se refería solo a cambio de conducta y de vestir. Nunca se me habló del cambio de naturaleza y del nuevo espíritu recreado en Cristo. Con este libro quiero crear conciencia de la nueva criatura que eres en Jesucristo. El estudio de la nueva creación traerá una revelación poderosa acerca de quienes somos en Cristo, lo que significa ser una nueva creación. Traerá libertad de sentimientos de culpabilidad, de condenación y de inferioridad. Nos impulsará audazmente hacia una revelación emocionante, transformadora de lo que significa ser uno con Jesucristo. Descubriremos lo que Dios quiso que llegáramos a ser a través de su gran obra redentora. Encontraremos la revelación de que somos, nacidos de nuevo, tenemos un espíritu recreado, una nueva naturaleza, una real nueva creación. El apóstol Pablo escribió estas palabras, 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como creyentes, somos una raza nueva de seres, nacidos de nuevo, con la vida de Dios en nuestro espíritu recreado. Somos nuevas creaciones en Cristo. A menudo en esta lectura, nos referiremos a los creyentes como nuevas creaciones y nuevas criaturas. Este libro traerá una revelación importante acerca de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Él. Con esta revelación poderosa, nosotros como creyentes empezaremos a caminar en una dimensión nueva y emocionante de libertad, autoridad, audacia, poder y victoria en nuestras vidas y ministerios. Nos encontraremos declarando con denuedo, yo sé quién soy en Jesucristo, yo soy lo que Él dice que soy, puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer y puedo tener lo que Él dice que puedo tener. Capítulo 1. Somos imagen de Dios. Para entender lo que somos como nuevas creaciones, primero debemos comprender para qué fueron creados el hombre y la mujer. Debemos comprender que Dios tenía un propósito y un plan cuando creó a hombres y mujeres según su propia imagen y les dio completa autoridad sobre esta tierra. Génesis 1:26-28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fuimos creados a imagen de Dios. Como nuevas creaciones, estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Una imagen es una semejanza exacta. De acuerdo al diccionario Webster, la palabra imagen significa a. Una imitación o representación de una persona. b. Una persona muy semejante a otra, una copia, una contraparte o una semejanza. c. Una representación vivida. Dios creó a Adán a su semejanza exacta. Lo creó para que fuera igual a Dios, una imagen reflejada en un espejo, de Dios, en su cuerpo físico, en su alma y en su espíritu semejante a Dios que estaba vivo con la vida y el aliento de Dios.
La humanidad fue creada para ser la imagen y la gloria de Dios sobre esta tierra. Primera de Corintios 11:7. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Dios es trino y creó al hombre trino. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo, nuestra, porque Dios, aunque es un solo Dios, se manifiesta en tres personalidades distintas. Dios el Padre. Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo. Hombres y mujeres fueron creados a su imagen también como seres trinos. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, con el espíritu tenemos comunión con Dios, con nuestra alma con los sentimientos e intelecto, con el cuerpo con el mundo físico. Es importante saber que nuestro verdadero yo es el espíritu, no el cuerpo ni el alma. Lo que fue recreado en usted fue el espíritu, no el alma ni el cuerpo. 1. Somos espíritu. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que es consciente de Dios, que tiene que ver con el ámbito espiritual, la parte de nosotros que puede tener relación y comunión con Dios. 2. Tenemos un alma. Nuestra alma es la parte de nosotros que tiene que ver con el ámbito mental. Es nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es la parte de nosotros que razona y piensa. 3. Vivimos en un cuerpo. Nuestro cuerpo es la parte física de nosotros, la casa donde vive nuestro espíritu y nuestra alma. Con nuestro cuerpo tenemos contacto con el mundo físico. Así como las tres personas de la deidad son separadas y distintas y sin embargo son un Dios, de la misma manera nuestro espíritu, alma y cuerpo comprenden la persona real que Dios creó. El apóstol Pablo se refirió a este ser trino cuando escribió: Primera de Tesalonicenses 5:23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener una revelación de nuestro espíritu recién creado y por medio de esa revelación, Dios restaurará nuestras almas y cuerpos para que una vez más seamos todo aquello para lo cual fuimos creados. Al hacer esto, seremos santificados por completo y guardados sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios, con sus propias manos, formó el cuerpo de Adán conforme a su propia imagen y le sopló su aliento de vida. Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El Zoe de Dios, la vida que hace que Dios sea Dios, creó al verdadero hombre que es el Espíritu. Hay dos palabras importantes en el griego que son usadas para vida en el Nuevo Testamento. Suche significa vida natural o humana. Zoe significa la vida y la naturaleza misma de Dios. Es la vida, Zoe, la vida y la naturaleza de Dios, la que ha sido impartida a cada creyente nacido de nuevo. Estamos vivos con la vida y la naturaleza de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron perdieron la vida, Zoe, de Dios, pero cuando nacemos de nuevo, nuestros espíritus son vivificados con la vida de Dios. Solo la vida de Dios tiene poder para crear. En la creación del hombre, el polvo de la tierra fue vivificado por el espíritu que Dios creó en él. Juan 1:3-4 Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Dios es luz, y esta luz, oh gloria radiante, se convirtió en la luz de Adán y Eva antes que pecaran. Primera de Juan 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y os anunciamos: Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Es muy posible que antes de la caída, Adán y Eva estuvieran vestidos en esta luz de Dios, su gloria radiante. Sabemos que los cuerpos de Adán y Eva contenían salud, poder y fuerza perfecta porque estos atributos son parte de la vida de Dios. El aliento de vida de Dios estaba fluyendo a través de su sangre hacia cada célula, dándole salud perfecta y vida eterna. Adán y Eva fueron creados para vivir para siempre. En tanto tuvieran la vida de Dios en ellos, no podrían morir. Las almas,
mentes, emociones y voluntades de Adán y Eva eran semejantes a Dios en su naturaleza. Sus almas tenían la vida de Dios en ellas, y sus mentes, voluntades y emociones eran uno con Dios. Sus espíritus eran perfectos, eran uno con Dios. Recibieron dominio. La primera cosa que Dios dijo sobre Adán y Eva después de haberlos creado fue, señoreen. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio a Adán y a Eva autoridad y dominio absoluto para que gobernasen sobre esta tierra. Dios retuvo la autoridad y el dominio para gobernar en todo el universo excepto sobre el planeta Tierra. Aquí, Él dio esta autoridad a su nueva creación, a quien había creado para que fuesen semejantes a Él y señorearan. Adán y Eva gozaban de una bendición plena, no tenían falta de nada, eran dueños y señores del planeta Tierra, todo estaba bajo sus pies. Dios lo quiso así. Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Salmos 8:3 al 6 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tuvieron comunión perfecta con Él, hablaba con ellos cara a cara. Ellos podían acercarse confiadamente a Dios. No tenían ningún sentimiento de culpabilidad, condenación o inferioridad. Tenían una relación perfecta con Dios. Todas estas maravillas que Dios le entregó en las manos al hombre, las perdió al desobedecer a Dios y obedecer a Satanás en su engaño. Satanás logró engañarle y robarle la autoridad y dominio y lo hizo esclavo del pecado y la muerte. El pecado y la muerte vinieron a todos los seres vivientes. Satanás pervirtió la naturaleza y todo lo creado para el hombre. Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El hombre, por su desobediencia, perdió parte de esa imagen de Dios y cambió la vida de Dios por la muerte, pero en Cristo recuperamos la vida, el Zoe de Dios y en Él tenemos vida en abundancia. Jesús dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia refiriéndose a la vida, Zoe, de Dios. Algunos interpretan que Jesús cuando habló de vida en abundancia hablaba de vivir para siempre, eternamente, pero Él hablaba de la vida, Zoe, de Dios, la vida que hace que Dios sea Dios. Todo ser humano es eterno en su espíritu, los espíritus no mueren, es por eso que los espíritus de los que no han recibido salvación por Cristo son condenados, eternamente separados de Dios. Cuando la Escritura habla de vida eterna no se refiere a larga vida o largura de días sino a la vida, Zoe, de Dios. Nosotros los creyentes en Jesús hemos recibido esa clase de vida, Zoe, de Dios en nuestro nuevo nacimiento, tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Somos uno con Jesús.
Primera de Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Juan 17:21 y 22 Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Capítulo 2. Tenemos un espíritu nuevo. Muchos creyentes ignoran la realidad de que han recibido un espíritu nuevo cuando recibieron a Jesús como Salvador. Cuando nacemos de nuevo en Jesucristo, no solo recibimos un espíritu nuevo, también el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y hace de nosotros su morada. No podemos desarrollar a plenitud nuestra vida espiritual ignorando esta realidad. Todo creyente en Jesucristo que ha nacido de nuevo posee la naturaleza de Dios en su espíritu renacido, poseemos todos los frutos en nuestro espíritu nacido de nuevo. Somos creación suya creados en Cristo Jesús. Efesios 4:24 Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos que vestirnos de esa nueva naturaleza divina de Dios que está en nosotros. Somos partícipes de su naturaleza. Dios nos impartió su naturaleza cuando fuimos hechos nuevas criaturas. Segunda de Pedro 1:2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para que un cristiano pueda caminar en un nivel más alto de fe, actuando en lo que la palabra de Dios dice, el creyente debe aprender primero a mirarse a sí mismo como Dios lo mira porque es allí donde él va a encontrar la verdad acerca de quién es y quién Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. La falta de conocimiento nos hace vulnerables a las obras del diablo, pero cuando conocemos quiénes somos en Jesús y la autoridad que tenemos, no le damos lugar en nuestras vidas. Primera de Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando hablamos de la realidad de lo que somos en Él, no nos estamos magnificando a nosotros mismos, sino que estamos magnificando a Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:17 y 18 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos nuevas criaturas, Él nos hizo así, Dios nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas y nos dio su vida y naturaleza. En realidad, en el griego, la palabra nueva criatura significa una nueva especie de ser que nunca antes existió. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús, cada uno de nosotros es una nueva persona en el Espíritu. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a esta realidad de vida que poseemos, no somos cualquier persona común, somos creados según Dios, tenemos su poder y sabiduría a nuestra disposición. Sé que la religión nos ha enseñado que no somos nada, algunos dicen que somos gusanos o trapos de inmundicia, pero eso no es cierto, somos creados según Dios. Esta realidad nos hace sentir poderosos en Cristo con autoridad sobre Satanás y sus demonios. Podemos decir a los montes, a la enfermedad y a los problemas, quítense del medio de mi vida y échese al mar. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando aprendí estas verdades mi vida y ministerio cambiaron y entré en una vida sobrenatural, acepté la realidad de que poseía poder de Dios en mi vida, la realidad de que el Espíritu Santo de Dios mora en mí todo el tiempo y no me desampara, esto es maravilloso. No soy una persona cualquiera, soy hijo de Dios con su naturaleza real. Veamos en la Escritura esta realidad.
En el libro de Ezequiel nos habla de este nuevo espíritu que recibiríamos. Ezequiel 18:31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 36:26 os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esto sucede en cada creyente cuando acepta a Jesús como Salvador y nace de nuevo, recibe un espíritu nuevo no regenerado o arreglado sino nuevo. Los apóstoles le llamaron a este nuevo espíritu, el nuevo hombre, nueva criatura, el hombre interior, nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 4:24 Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros somos una creación preciosa y maravillosa para Dios. Nosotros tenemos la misma clase de vida que Dios tiene. Jesús cuando habló del nuevo nacimiento se refería a la nueva criatura que recibirían los creyentes. Los apóstoles le llamaron nacer de lo alto, nacer de Dios. La palabra nacido de Dios lo que quiere decir es que fuimos engendrados por Dios. Primera de Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. Primera de Juan 5:18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan 1:12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando comprendemos la relación que tenemos con Dios y lo que somos en Él, vivimos una mejor calidad de vida y comunión con Él, sabremos que nunca estaremos distanciados ni desamparados por Dios. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 17:20-23 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Primera de Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La presencia de Dios en nuestras vidas es un hecho real, no estamos solos, tenemos su presencia, naturaleza y su poder. Capítulo 3. Vestíos del nuevo hombre. Primeramente, haremos la diferencia entre la vieja y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza tiene obras carnales, la nueva naturaleza tiene frutos buenos.
Hay características esenciales en la nueva creación. Así como hay características específicas de la antigua creación, de la vieja naturaleza, del viejo hombre, así también hay cosas inherentes, características del nuevo hombre. Colosenses 3:1-15. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, que quiere decir desvestirnos de los hechos y obras del viejo hombre. En el verso 10 cuando se habla, se va renovando, aquí está hablando acerca de los hechos y obras de pasado. Nuestro espíritu no fue renovado, fue recreado, lo que tenemos que renovar son los hechos, la práctica, las obras del pasado, que es lo que la gente ve. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es cristiana y que se vista de misericordia, benignidad y humildad, es simplemente hipocresía, religiosidad, hay que nacer de nuevo. Nicodemo era religioso, pero Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de Dios. Juan 3:1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo,
por fuera estáis limpios, pero limpiad el vaso por dentro. Nosotros ya tenemos el vaso limpio por dentro, así que podemos vestirnos de esas vestiduras que le hacen bien a la nueva criatura. La nueva creación tiene cosas que son características en ella, como humildad, misericordia, mansedumbre y paciencia, fe, amor, gozo, pero esta nueva criatura tiene que despojarse de las vestiduras de la vieja criatura, desvestirse del viejo hombre y sus obras y malos hábitos. Esto se logra renovando nuestra manera de pensar y haciendo morir los malos deseos de la carne, sentidos. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está hablando acerca de hacer morir las pasiones terrenales. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Observe que no está hablando del viejo hombre, porque el viejo hombre está muerto, pero nuestros sentidos y nuestra manera de pensar fueron programados por el viejo hombre con sus hechos. Es por eso que necesitamos renovación en nuestra mente y considerarnos muerto a ese viejo hombre. Romanos 6:1 al 14, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos permitir que nuestras costumbres pasadas con sus malas obras dominen nuestro nuevo hombre, esa nueva criatura creada según Dios en santidad y justicia. No debemos presentar nuestros miembros al pecado, no podemos ir a los lugares donde se esté practicando el pecado y exponernos a él, ver películas deshonestas, conversaciones deshonestas y todo aquello que nos aleje de la realidad de Cristo en nosotros. Nuestro espíritu es el que ha sido recreado, pero nuestra mente tenemos que renovarla y nuestro cuerpo hay que presentarlo en sacrificio porque aún no ha sido renovado, redimido, y hay que controlarlo, dominarlo y presentarlo delante de Dios. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras versiones dice, vuestro culto espiritual. Como nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, va a querer hacerlo. Estaba acostumbrado cuando vivíamos en el pecado, en los deseos de nuestra carne, sentidos, va a querer continuamente hacer lo que antes hacía. El sacrificio vivo consiste en que nosotros que somos espíritus hagamos morir los deseos de la carne y vivamos de acuerdo a una manera santa e irreprensible, sujetando los deseos de nuestra carne y viviendo conforme a la nueva criatura en Cristo. En otras palabras, es no andar satisfaciendo los deseos de nuestra carne.
Gálatas 5:16 al 18 digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando en esta escritura habla de andar conforme al Espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, sino al Espíritu nuevo que hemos recibido, la nueva criatura creada según Dios. Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 4:24 Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano nacido de nuevo tiene en su espíritu todos los frutos del Espíritu que fue creado según Dios, y Dios es amor. Gálatas 5:16 al 25 digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Observe que Pablo, hablando a los hermanos de Gálatas, les dice que anden en el Espíritu. Aquí Pablo no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la nueva criatura en Cristo. Los traductores lo tradujeron con letra mayúscula creyendo que hablaba del Espíritu Santo. El idioma griego no tiene letras mayúsculas. El Espíritu Santo no tiene frutos, Él es amor. Nuestro espíritu recreado sí posee los frutos. Tenemos amor, por eso es que Dios demanda que amemos. Sería una ironía que Dios nos pida que amemos y nosotros tener la capacidad de amar. Dios nunca te pedirá algo que esté fuera de tu alcance o que tú no puedas hacer. Tenemos paciencia, longanimidad, gozo, dominio propio, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguna de estas cosas que la palabra dice que andemos en ellas hay que pedírselas a Dios, ya las tenemos, necesitamos desarrollarlas. Cuando estamos guiados por la carne, estamos siendo guiados por la ley. Es imposible agradar a Dios caminando en la carne. Hay creyentes que tratan de agradar a Dios con doctrinas de hombre y mandamientos de hombre, lo cual no es correcto. Isaías 29:13 dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando caminamos en el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu, nos guía a caminar en amor, y el amor es cumplimiento de la ley. Una manera para entender cómo andar en el Espíritu es no satisfaciendo los deseos de la carne. Cada vez que tú le dices, no a tu carne, no a tu cuerpo, estás andando conforme al Espíritu. Primera de Corintios 3:1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Observe que no se está hablando aquí de un hombre pecador que anda en lo natural. La gente carnal es gobernada por los 5 sentidos, vista, tacto, gusto, audición, olfato, en otras palabras, por lo sensorial. El espiritual anda por fe y en los frutos del Espíritu recreado. Segunda de Corintios 5:7 Porque por fe andamos, no por vista.
Segunda de Corintios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros tenemos en la Biblia la revelación de lo que somos en Cristo Jesús y de lo que Dios ha preparado para aquellos que han recibido a Jesús como Señor, para aquellos que le aman. Tenemos la revelación de quienes somos en Cristo Jesús, lo que tenemos en Cristo Jesús y de lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Capítulo 4. Vestíos de amor. En ocasiones he oído creyentes orar y pedirle a Dios que les dé amor y a otros pedir un bautismo de amor. Si somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros estamos completos, pero los creyentes carnales que viven en el ámbito de lo sensorial, dígase los sentidos, buscan sentir algo. El amor no es un sentimiento sino una persona, Dios, y para poder amar hay que tomar una decisión. El amor se decide, no es una pasión, aunque en muchas ocasiones la pasión acompaña al amor, pero no es un sentimiento sino una decisión. Dios nos pide que amemos al enemigo, no se puede amar al enemigo con los sentidos sino por una decisión. Decisión de no hacerle daño o pagar mal por mal. Todo creyente nacido de nuevo posee amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y aquí cuando habla de corazones se refiere a nuestro espíritu recreado, no al órgano de carne. La Biblia hace referencia a la palabra corazón y se está refiriendo al espíritu. Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Juan 2:5 pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El amor lo tenemos, pero hay que desarrollarlo y perfeccionarlo en nuestra vida por medio de tomar la decisión de perdonar y amar y así guardamos la palabra. Se hace imposible amar a un enemigo basándonos en los sentidos, la obra de la carne es todo lo contrario al amor. Gálatas 5:19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es por eso que digo que es imposible amar dependiendo de los sentidos, el amor es mandamiento que demanda una decisión. Juan 13:34 Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Efesios 5:12 Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. La mayor estatura espiritual que podemos alcanzar es cuando andamos en amor. Dios es amor, esa es su naturaleza. Para vivir una vida de fe es necesario andar en amor, la fe obra por amor. Gálatas 5:6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tenemos que desechar toda maldad, contienda, raíz de amargura, resentimiento. El andar conforme a la carne trae enfermedades. Andemos conforme al Espíritu recreado en amor. Capítulo 5. Vestíos de autoridad. Cuando Dios creó al hombre lo creó con autoridad, lo creó para señorear. El hombre perdió esa autoridad y señorío por su desobediencia, y de señor vino a ser esclavo del pecado.
Y de vivir una vida en el Espíritu en plena comunión con Dios pasó a depender de lo sensorial, los sentidos, perdió esa maravillosa relación que tenía con Dios de hablar cara a cara con Él. Toda la humanidad después que Adán pecó vino a ser esclavo del pecado y Satanás vino a ser Dios de este mundo. La muerte espiritual, separación de Dios, vino a todos los hombres y fuimos condenados a vivir esclavos del pecado y las tinieblas. Pero, gloria a Dios, Jesús nos redimió de esa esclavitud y nos puso a reinar en vida sobre el diablo y sus demonios. Romanos 5:12 y del 17 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aunque la muerte vino a reinar por la desobediencia de Adán, por Jesucristo podemos reinar en vida ya que fuimos justificados y hechos justos por Él. También fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo en una posición de privilegio con autoridad. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ha colocado en una posición de autoridad. Pocos cristianos tienen conocimiento de la posición y autoridad que poseen gracias a la redención hecha por Jesucristo. Nosotros como nueva criatura estamos en una posición más privilegiada que todos los que vivieron bajo el viejo pacto, estamos en mejor posición que Moisés, Abraham, David y todo el profeta en el Antiguo Testamento. Ninguno tuvo la experiencia de nacer de nuevo, ser redimido hasta que Jesús murió y resucitó. No gozaron de la experiencia de que el Espíritu Santo hiciera una morada en ellos permanente como la tenemos nosotros. No tenían autoridad ni el nombre de Jesús para ejercerla, pues Jesús no se había manifestado. Somos ministros de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 9:15, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En ese nuevo pacto los creyentes tienen poder y autoridad sobre todo poder de diablo. El diablo no tiene poder sobre nosotros a menos que le demos lugar en nuestra vida. La Escritura dice: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Los creyentes han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesús. Estamos para reinar sobre las tinieblas y sus obras. Colosenses 1:9 al 13, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Ningún poder de las tinieblas o del diablo es más grande que el poder que tiene la Iglesia en el nombre de Jesús. Si nos sometemos a Dios mediante su palabra, el diablo tiene que huir de nosotros. Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Me acuerdo cuando comencé mi vida cristiana en una iglesia tradicional pentecostal, me enseñaron a temer al diablo y me decían que tenía que decir, el Señor lo reprenda. Nunca me enseñaron sobre la autoridad que yo tenía sobre Satanás y sus demonios. Oía a los hermanos pedir oración para que le reprendieran al diablo que los estaban molestando, o como ellos decían, las malicias que le atormentaban. Es triste que esto todavía esté sucediendo entre los creyentes por la ignorancia que hay ellos de su posición y autoridad en Jesucristo. A muchos cristianos les enseñan que por cualquier mal hábito u obras de la carne son demonios que los poseen y que necesitan liberación. En vez de enseñarles la autoridad que tienen y lo que son en Cristo y la posición que ocupan en el reino de Dios. Primera de Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Lucas 10:19 Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Segunda de Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Marcos 3:13 al 15 Después subió al monte, y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esa autoridad pasó a todos los creyentes. Todos podemos hacer uso de esa autoridad y poder. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Observe lo que dijo Jesús, a los que creen, no dijo solo a los apóstoles, nos incluyó a todos los que creen, ahí estamos todos los creyentes incluidos. El apóstol Pablo oraba para que la iglesia supiera y tuviera revelación de su herencia y el poder que tenían y su posición de autoridad. Efesios 1:15 al 23 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es una escritura poderosa. Me imagino el interés que el apóstol Pablo tenía por la iglesia para que tuvieran revelación en el conocimiento de Jesús, su poder para con nosotros, y su herencia. Nosotros, los creyentes, heredamos todo lo que Jesús heredó. Somos coherederos con Jesús. Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pablo nos habla de cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchos creyentes han leído estas escrituras y no han recibido la revelación de lo que el apóstol Pablo nos quiso transmitir. Aquí nos dice que tenemos el poder a nuestra disposición que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros somos esa Iglesia, somos el cuerpo de Cristo y estamos sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Gloria a Dios, esto me emociona, todo Jesús lo puso bajo la Iglesia. Tenemos autoridad. Aleluya. El apóstol le escribió a los colosenses y les hablo lo mismo usando otras palabras poderosas. Colosenses 1, 9 al 13, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para poder vestirnos de nuevo hombre en plenitud, debemos tener conocimiento de la autoridad y de poder que poseemos en Jesucristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Todo lo que necesitamos referente a las cosas espirituales nos han sido dadas. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La versión American Standard dice, todas bendiciones espirituales, en lugar de toda bendición espiritual, eso significa toda bendición que existe. En Cristo nos pertenecen las bendiciones espirituales. En eso incluye autoridad y poder. Esto no vale solo tener el conocimiento de esta verdad, hay que ponerlos en práctica para que dé resultados. Capítulo 6. Renueva tu mente conforme a esa nueva criatura. Según el nivel en que renuevas tu mente es el nivel en que caminas con Dios o andas en el Espíritu. Satanás quiere que tú camines en la carne, en la ley, porque si caminamos en la ley no caminamos en el Espíritu. La ley fue dada a un pueblo muerto espiritualmente, Israel no estaba vivo espiritualmente, muchos de ellos creían y amaban a Dios, aunque no todos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo Dios trataba a la gente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de dos formas diferentes. Dios trataba a Israel de un modo diferente que a nosotros, es por ello que nosotros no debemos de tratar a la Iglesia como Dios trataba a Israel, porque Dios trataba a Israel como a un pueblo muerto espiritualmente, y Dios nos trata hoy en día como a un pueblo vivo. Para Dios somos el cuerpo de Cristo. Leemos en el libro de los Hechos cuando Jesús se le presentó a Saulo, ahora llamado Pablo, que perseguía a la Iglesia. Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Somos su cuerpo, mírese de esa manera como Jesús lo ve. Dios le decía a Israel, siervos, pero a nosotros nos dice, hijos, porque tenemos la naturaleza de Dios. Dios quiere que caminemos en el Espíritu porque Él está interesado en que tengamos comunión con Él, porque es allí en donde Él puede hablarnos y nos puede avisar las cosas que han de venir,
y nos puede indicar exactamente lo que Él desea que hagamos para Él. Romanos 2, 28 y 29 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está llamando aquí al corazón del hombre, el espíritu del hombre. Hay un hombre interior y hay un hombre exterior. Nosotros somos seres espirituales, pero tenemos un alma y vivimos en un hombre exterior llamado cuerpo. Nosotros no podemos tratar de agradar a Dios caminando conforme cuerpo exterior, solo agradamos a Dios andando en el espíritu, en el hombre interior. Con el espíritu tenemos contacto con Dios y podemos comunicarnos con Él mediante la oración en el espíritu. Primera de Corintios 14:14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El hombre real, el hombre interior, el del corazón, el del espíritu es el tú real, es el yo real. Pablo no está diciendo, si yo oro en lenguas mi entendimiento ora, por el contrario, él dice, mi espíritu ora. Tú eres un ser espiritual y el Espíritu Santo habita en tu espíritu. En la versión amplificada, el verso 14 significa, si yo oro en lenguas mi espíritu por el Espíritu Santo ora. Recuerda que el Espíritu Santo es el que inspira las lenguas, nosotros solamente hablamos, damos el sonido, pero Él nos da el que hablar. Existe el hombre espiritual, el hombre interior que es el espíritu del hombre. Dios puede tener contacto con este hombre espiritual, Dios quiere comunicarse con el hombre interior, con nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Dios es espíritu y Él quiere tener comunión con nuestro espíritu. Si Dios se comunica, Él lo hace a través de la palabra y del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Recuerda que Dios no habla a nuestra mente, Dios habla a nuestro espíritu. Cuando Dios quiere decirte algo, Él habla a tu espíritu. Algunas veces Dios trata de comunicarse no solo por el espíritu, sino a través del cuerpo y de la mente, pero la razón por la cual Dios lo hace es por los bebés espirituales o porque hay algo sumamente peligroso que va a pasar, pero esto Dios lo hace casi nunca. La forma normal por la cual Dios se comunica con sus hijos es a través de su espíritu. Los bebés espirituales dependen de los sentidos, por ello es erróneo decir, hermano, siento escalofríos, se me pararon los cabellos, el Señor debe de estar aquí. El cristiano maduro no depende de los sentidos, anda por fe en la palabra y sabe que es templo de Espíritu Santo, lo sienta o no. Dios trata con nuestro espíritu, no trata con nuestras emociones o mente. Tú no entiendes a Dios por lo que tus sentidos te dicen. Jesús no dijo, mi palabra es carne, sino que dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Tú no puedes entender a Dios por lo que tu cuerpo te dice. Si tu cuerpo te dice, estoy enfermo, me duele, pero Dios dice, por mis llagas fuisteis sanado. Tus pensamientos te dicen, pero razona, mira, tienes o no tienes dinero, pero Dios te dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. El hombre que camina en su carne y en su mente no renovada no podrá caminar en el espíritu. Tú no entiendes a Dios, o lo que Él hace, o lo que Él dice por lo que tu cuerpo o tu mente te dicen. Andar en el espíritu o andar en tu espíritu es andar en la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen, hermano, ¿cómo saber que es de nuestro espíritu o del Espíritu Santo? Es lo mismo, porque el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu y habla a nuestro espíritu. Algunos preguntan, ¿cómo saber si es de la carne, o de nuestra mente no renovada, o de nuestro espíritu o del Espíritu Santo que habita en nosotros? Muchas personas se equivocan al decir, no, hermano, eso es de solo de nuestro espíritu. En realidad, si esto viene de nuestro espíritu inspirado por del Espíritu Santo es porque Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Tu espíritu conoce a Dios. Nuestro espíritu conoce la voz de Dios, pero muchas veces nuestra mente interfiere y nos dice, ¿cómo sabes que es de Dios? Por eso de allí surge la importancia en que nosotros renovemos nuestra mente para que podamos saber y distinguir cuál es la voz de Dios, porque Dios habla a nuestro espíritu.
Si Dios hablara a tu mente, entonces no tendrías que renovar tu mente porque Dios hablaría directamente a tu mente, pero Él habla a tu espíritu. Tú tienes que renovar tu mente para poder distinguir la voz de Dios. Dios habla a tu espíritu, a tu corazón. El alma trata con la realidad mental, tiene que ver con las emociones, pensamientos y voluntad, es la parte que piensa, es la parte que razona. El cuerpo es la realidad física, es la casa en la que nosotros habitamos. Juan 1:1-5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús tomó un cuerpo de carne y sangre, pero Él no dejó de ser Dios, Él siempre fue Dios, pero Él no caminó como Dios porque Él caminó como hombre. Él siempre desde que tomó cuerpo para sí es 100% hombre y es 100% Dios. Nosotros somos hombres y mujeres, somos seres espirituales que vivimos dentro de un cuerpo. Si nosotros dejamos el cuerpo y fuésemos al cielo, allí nos será dado un cuerpo glorificado, ya no será un cuerpo de carne y hueso, pero seguiremos siendo el mismo hombre y la misma mujer que somos ahora. Nosotros estamos viviendo en una casa que se llama cuerpo. Lo que nosotros le llamamos muerte es solo separación del cuerpo. Cuando nuestro espíritu, el verdadero yo, sale del cuerpo, eso es muerte. Vivir separados de Dios, eso es lo que las Escrituras llaman muerte espiritual. Pablo llama al cuerpo habitación y tabernáculo y hombre exterior. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 5:1-9. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Desde el momento en que tú empiezas a pensar de ti como un ser espiritual, te va a ser más sencillo caminar en el Espíritu y entender las cosas de Dios, porque la palabra de Dios es realidad y es verdad, lo que Él dice se cumple. En el mundo espiritual, la palabra de Dios es una ley espiritual, pero por medio de nuestra fe es que ella se manifiesta en nuestra realidad natural. La realidad natural que nosotros vemos es temporal o puede ser cambiada por la palabra de Dios que es eterna. Toda circunstancia es pasajera, no es eterna, en cambio la palabra de Dios que tiene vida y permanece para siempre es eterna. Nosotros debemos de aprender a caminar viéndonos a nosotros mismos como a un ser espiritual, como a un hijo de Dios, rey y sacerdote que puede gobernar su hombre exterior por medio de la palabra de Dios, porque cuando entendemos esto, ya no estamos buscando experiencias exteriores, los sentidos no nos gobiernan. Muchas veces los cristianos, al no entender esta verdad, están buscando experiencias exteriores y dicen, Señor, háblame, y le piden señal como Gedeón, luego sacan una piel de becerro, y posteriormente dicen, si llueve alrededor de la piel, sabré que no me enviaste,
pero si llueve en la piel entonces sabré que tú me enviaste. O abren la Biblia y señalaran con los ojos cerrados y donde caiga el dedo ahí Dios le está hablando y de esa forma buscan señales de Dios cuando Dios nos da señales interiores por medio de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestro interior y estamos buscando algo exterior los sentidos. Pablo dice, este tesoro lo tenemos en vasos hechos de barro. Nuestro cuerpo es el vaso hecho de barro. Tú no dejas de existir solo porque sales del cuerpo, tú continúas vivo en el Espíritu, tu verdadero tú. Cuando el Señor Jesús habla en sus parábolas, Él nunca menciona nombres propios, así que los hombres de la parábola del rico y Lázaro existieron realmente. Lucas 16:19 al 29 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta parábola podemos apreciar que tanto el rico como Lázaro murieron en lo físico, su cuerpo fue a la tierra, pero su verdadero yo, el espíritu, fueron uno al seno de Abraham y el otro fue al Hades. Cuando un ser humano muere y se separa del cuerpo, eso es lo que experimenta e irá al lugar que le corresponde de acuerdo a lo que haya decidido en vida. Si recibió a Jesús como Salvador, irá a la presencia de Dios. Si no ha aceptado la salvación a través de Cristo, su destino será el lugar de tormento llamado el infierno. También tenemos que renovar la mente para poder pelear la buena batalla de fe. Las armas, nuestras milicias en el reino de Dios, son espirituales y no carnales. Segunda de Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo reveló nuestra lucha espiritual que confrontamos y nos reveló las almas espirituales que tenemos a nuestra disposición como nuevas criaturas y enfatizó que no eran carnales, sensoriales, de los sentidos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El hombre carnal no percibe las cosas del espíritu. Primera de Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nuestra lucha es espiritual y necesitamos discernirlas espiritualmente, no con la razón. Efesios 6:10 al 12 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
En ocasiones pretendemos combatir con armas carnales, cosa que solo con armas espirituales se pueden combatir. Para eso necesitamos saber las estrategias del enemigo y las armas espirituales con las que contamos. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones ni las estrategias de Satanás y aquello que él planifica en contra nuestra. Uno del problema que el ejército americano ha tenido cuando ha peleado en otros territorios y con soldados enemigo con diferente cultura y creencias religiosas es no conocer las estrategias que usan los contrarios. En Vietnam y en el Oriente usan niños y mujeres suicidas con explosivos en contra del enemigo, cosa que los occidentales no practican por sus creencias y manera de pensar. En cambio, en estos lugares se les enseñan a algunos de una manera religiosa de que sacrificarse sea por religión o patriotismo es correcto y tiene recompensa espiritual. Ahora imagínese a un occidental frente a una mujer o un niño peleando en estos lugares donde doctrina a estas mujeres y niños a darse en sacrificio por la religión o la patria con una mente y sentimientos occidentales y en su ingenuidad permite un acercamiento y su ignorancia le cuesta la vida. Ha habido soldados que han regresado trastornados por haber tenido que dispararle a un niño o mujer para salvar su vida. La Biblia enseña que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento, la falta de conocimiento de los creyentes de sus armas espirituales y su posición en el reino los hace vulnerables al enemigo Satanás. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me gusta como dice en otras versiones, no quiero hermanos que ignores las cosas espirituales. No podemos luchar con almas carnales, tampoco ignorar las estrategias de nuestro enemigo espiritual el diablo y sus demonios seres espirituales en lugares celestiales con armas carnales y con nuestro razonamiento terrenal. Capítulo 7. Vestíos de justicia. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que aprender que existe una diferencia entre las personas que vivieron bajo el viejo pacto y la iglesia del nuevo pacto. La iglesia del nuevo pacto ha sido justificada por medio de la sangre de Jesucristo, hemos sido hechos justos en Cristo. Primera de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En mis primeros años en la iglesia donde me congregaba nunca oí un mensaje sobre la justicia de Dios para con nosotros, lo que se predicaba era ley, obras, tales como, no vayas, no hagas, no te pongas. Predicaban una salvación que se ganaba con buenas obras de la ley, no por fe. Luego aprendí que por las obras de la ley nadie se justifica. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La salvación por las obras dice, si vistes de esta manera y hace esto y aquello te salva, si no te recortas el pelo, si no usa maquillaje te salva. Todo esto son obras y mandamientos de hombre. Romanos 4:5. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Isaías 29:13 dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los fariseos eran expertos inventando pecados y condenando a la gente y enseñado mandamiento de hombre. Lucían santos por fuera, pero eran sepulcros blanqueados por sus injusticias condenatorias. Una cosa que deben saber los creyentes en Jesucristo es que ya no son pecadores sino justo. Romanos 5:19. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Primera de Corintios 1:30 Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 5:18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si leemos las cartas, epístolas, de Pablo y los demás apóstoles nos daremos cuenta que están dirigidas a los santos y justos, no a los hermanos pecadores. Cuando yo oigo a predicadores decir que todos somos pecadores, me doy cuenta que ignoran su redención y justificación. Cristo nos hizo justos. Antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos pecadores ajenos a la vida de Dios, éramos hijos de ira, destinados a condenación eterna. Efesios 2:1-10 Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 1 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya no nos podemos considerar como pecadores, pues tenemos nueva naturaleza y no vivimos dedicados al pecado. Eso no quiere decir que no podamos caer en pecado, pero no es la costumbre de un creyente que ha nacido de nuevo, y si cometemos un pecado, abogado tenemos en Cristo que nos libra de toda maldad cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:5-10 Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Algunas personas les dan mala interpretación a estos versos y dicen, ¿lo ve? Las Escrituras dicen que si decimos que no tenemos pecado mentimos. Aquí está hablando de alguien que anda en tiniebla, en otras palabras, alguien que anda pecando y no lo quiere reconocer, esa persona es mentirosa. En cambio, el que confiesa su pecado es limpiado de toda maldad y perdonado de los pecados cometidos por la sangre de Jesús nuestro abogado. Podemos hacer un ejercicio matemático y decir, si Dios por la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿cuántos pecados nos quedan? 0 pecados. De eso trata la justicia de Dios. Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo, limpios como si jamás hubiésemos pecado. Esto se llama justicia. El que no conoció pecado se hizo pecado llevando los nuestros y nos dio su justicia. Gloria a Dios. Jesús nunca pecó, pero Él tomó nuestro lugar en la cruz y cargó todo nuestro pecado sobre Él. Él fue nuestro sustituto en la cruz. La justicia de Dios consiste en que Él nos ve como si jamás hubiésemos pecado, nos ve limpios por la sangre de Jesús. La paga del pecado es muerte y Jesús murió y pagó el precio de muerte por nosotros,
pero resucitó para nuestra justificación y nos hizo justos por sus méritos, no por los nuestros, pues fue un don de Dios la justicia nuestra. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia no se gana, es un regalo de Dios, no tenemos que hacer ninguna obra para ganarnos la justicia y ser justificado. La justicia del hombre para Dios es como trapo de inmundicia. Ser justo no significa que somos perfectos, no existe ningún hombre perfecto. Algunos creen que una persona para llegar a ser justo no puede tener ninguna falla y que tiene que ser infalible. La palabra justo no quiere decir perfecto, ni la palabra santo tampoco. La palabra santo quiere decir separado o consagrado, no perfecto. No hacemos obras de justicia para ser justos, hacemos obras de justicia porque somos justos por Cristo. Los israelitas procuraban establecer su propia justicia por medio de sus obras, aunque tenían celo de Dios, pero no era conforme a ciencia, verdadero conocimiento, como muchos hoy en día que quieren ganarse la salvación por las obras y no por fe. Romanos 10:1-10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 4. Nos vemos como Dios nos ve, justos, podemos presentarnos ante Él, ante su trono de gracia, confiadamente sin condenación, pues no tenemos conciencia de pecado. Hebreos 10:19-21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar de nosotros mismos y vernos justificados por la redención hecha por Jesús. Una redención que no haga al hombre justo sería una falacia. Hasta que no tengamos conocimiento revelado de que somos justos por Cristo, Satanás reinará sobre nosotros, nos traerá condenación, culpa, enfermedad y conciencia de pecado. Pero cuando tenemos conocimiento revelado de nuestra justificación en Cristo y sabemos lo que significa, Satanás queda derrotado en nuestras vidas. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La ignorancia de la justicia de Dios nos esclaviza al pasado con una mala conciencia si no tenemos conocimiento revelado de nuestra redención y que todos nuestros pecados han sido perdonados.
Nuestro enemigo el diablo tratará de condenarnos y traernos mala conciencia de nuestro pasado cuando éramos vieja criatura para debilitar nuestra fe y que creamos somos indignos ante Dios. Una vez recibí una llamada telefónica de una dama que estaba angustiada por su pasado. Ella tenía tiempo tratando de servir a Dios, pero su conciencia no se lo permitía. Ella me decía que era indigna ante Dios y que lloraba mucho por su condición, pues había tenido un pasado promiscuo y había tenido muchas relaciones con hombres en el pasado y Satanás la tenía atada a su pasado. Ella ignoraba la justicia de Dios y que su pasado había sido perdonado y que era una nueva criatura en Cristo. Yo le hice varias preguntas, le dije, ¿eres cristiana sí o no? Me dijo sí, hace un tiempo. Le dije, la Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si Dios te limpió de todos tus pecados, ¿cuántos te quedan? Se quedó en silencio un rato y luego me dijo, nunca me habían explicado esto así. Eso quiere decir que soy libre de mi pasado y en ese momento quedó libre de su condenación e indignidad y comenzó a verse como Dios la veía, limpia, justa y santa. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nueva. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Justicia significa la capacidad de estar en la presencia de Dios sin tener un sentido de culpa o inferioridad y condenación. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a parafrasear esta escritura, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los sentidos sino conforme a la nueva criatura. El espíritu recreado, el sentir de la carne, o los sentidos, es siempre contra el espíritu. Gálatas 5, 16 al 18 digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Como mencioné en un capítulo anterior en esta escritura no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a la nueva criatura, a tu espíritu creado según Dios en su justicia y santidad. Capítulo 8. Lo que somos ahora como nueva criatura. Uno de los evangelistas que más ha influenciado en mi vida, el hermano T.L. Asburn, dijo: yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Esta es una confesión poderosa, la cual hice parte de mí, la cual creo y digo todos los días. Y cuando leo las Escrituras me apodero de lo que dice. La mayoría de los cristianos ignoran esto y leen la Biblia de una forma religiosa y no disciernen lo que la palabra dice de ellos. Hay quien la leen porque lo ve como un mandato y no para aprender y mirarse en el espejo de la palabra y encontrar en ella lo que son. Esto es lo señala Santiago cuando dijo. Santiago 1, 22 al 25 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando leemos las Escrituras tenemos que prestar atención donde diga algo referente a nosotros, y meditar en ello y créelo. Veamos varios ejemplos de las Escrituras. Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Primera de Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Primera de Corintios 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Segunda de Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primera de Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Corintios 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Efesios 5:30 Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Primera de Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Romanos 12:5 Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Segunda de Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Primera de Juan 4:17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 4:6 Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Hebreos 3:14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Estas escrituras y muchas más nos dicen lo que somos, especialmente en el Nuevo Testamento, y debemos de creerlo y decirlo. Salmo 107:2 Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. No podemos apartar de nuestra boca la palabra de Dios, tenemos que confesar con la boca lo que Dios dice de nosotros y hablar nuestra redención, lo que Jesucristo hizo por nosotros, y la herencia que nos dejó. Confesar es decir lo que Dios dice de nosotros. También tenemos que prestar atención a lo que hemos recibido y tenemos. Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:12 En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Primera de Corintios 2:16 Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Efesios 2:18 Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Colosenses 1:14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Romanos 5:2 Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 5:15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En las Escrituras encontramos todas las cosas que heredamos y tenemos gracias a la redención hecha por Jesús. Encontraremos en las Escrituras que tenemos poder, autoridad en Cristo. Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Efesios 1:19 Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Colosenses 1:11 Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Primera de Corintios 4:20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Segunda de Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Marcos 16:17 y 18 Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Efesios 1:18 al 23 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:9 al 14 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La oración del apóstol Pablo era para que la Iglesia recibiera revelación de todo lo que poseemos en Jesucristo y sepamos quiénes somos y tengamos una realidad que somos nueva criatura. Gloria a Dios. Espero que este libro de pocas páginas, pero de contenido poderoso transforme tu vida y renueve tu mente con las verdades que hay en él. Ese es mi deseo, lo disfrute escribiéndolo pensando en las personas que lo leerán. Mi oración como la del apóstol Pablo es que reciban espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra. A continuación le daré una lista de confesiones de las Escrituras para que las diga diariamente hasta que se hagan parte de tu vida. Yo estoy completo en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10 Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo estoy vivo juntamente con Cristo. Efesios 2:5 Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo estoy lejos de la opresión y el temor no se acerca a mí. Isaías 54 horas y 14 minutos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Yo soy nacido de Dios y el maligno no me toca. Primera de Juan 5:18,
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Yo soy santo y sin mancha delante de Él en amor. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo tengo al grande viviendo en mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo he recibido el don de la justicia y reino en vida por Cristo Jesús como un rey. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo he recibido el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento. Efesios 1:17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo he recibido el poder del Espíritu Santo de poner manos sobre los enfermos y verlos sanar, para echar fuera demonios y hablar en nuevas lenguas. Yo tengo potestad sobre el enemigo y nada me dañará. Marcos 16:17 y 18 y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Yo me he despojado del viejo hombre y he sido revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que me creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:9 y 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo he dado y se me ha sido dado, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a mi regazo. Lucas 6:38, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No me falta nada, pues mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo puedo apagar los dardos de fuego del maligno con mi escudo de la fe. Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo haré obras aún mayores que las de Cristo Jesús. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo anuncio las virtudes de Dios que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy un hijo de Dios porque soy renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo soy hechura de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras.
Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy un ser espiritual y vivo para Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy hacedor de la palabra y bendecido en lo que hago. Santiago 1:22 y 25, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 25 Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Yo soy coheredero con Cristo, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo he vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo soy partícipe de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:3,4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo soy embajador de Cristo. Segunda de Corintios 5:20, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo soy parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy templo del Espíritu Santo, yo no me pertenezco a mí mismo. Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo soy cabeza y no cola, yo estoy por encima solamente, y no estoy abajo. Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Yo soy la luz del mundo. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo soy escogido de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo soy perdonado de todos mis pecados y redimido por su sangre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo soy libre de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo soy redimido de la maldición del pecado, enfermedad y pobreza. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo estoy arraigado y sobreedificado con él y confirmado en la fe, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo soy sano por las llagas de Jesús. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, emoticono cara triste. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo estoy resucitado con Cristo y estoy sentado en lugares celestiales. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo soy amado en gran manera por Dios. 1 Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Yo soy fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo estoy sometido a Dios y el diablo huye de mí porque lo resisto en el nombre de Jesús. Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Yo soy uno con Cristo, 1 de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El estudio de la nueva creación traerá una revelación poderosa acerca de quienes somos en Cristo, lo que significa ser una nueva creación. Traerá libertad de sentimientos de culpabilidad, de condenación y de inferioridad. Nos impulsará audazmente hacia una revelación emocionante, transformadora de lo que significa ser uno con Jesucristo. Descubriremos lo que Dios quiso que llegáramos a ser a través de su gran obra redentora. Encontraremos la revelación de que somos, nacidos de nuevo, tenemos un espíritu recreado, una nueva naturaleza, una real nueva creación. El apóstol Pablo escribió estas palabras, 2 de Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como creyentes, somos una raza nueva de seres, nacidos de nuevo, con la vida de Dios en nuestro espíritu recreado. Somos nuevas creaciones en Cristo. A menudo en esta lectura, nos referiremos a los creyentes como nuevas creaciones y nuevas criaturas. Este libro traerá una revelación importante acerca de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Él. Con esta revelación poderosa, nosotros como creyentes empezaremos a caminar en una dimensión nueva y emocionante de libertad, autoridad, audacia, poder y victoria en nuestras vidas y ministerios. Nos encontraremos declarando con denuedo, yo sé quién soy en Jesucristo, yo soy lo que Él dice que soy,
Puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer y puedo tener lo que Él dice que puedo tener. El Reb Pedro Cotto es pastor de una hermosa iglesia, Misión Cristiana La Familia de la Fe en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Es una iglesia de fe y poder para restaurar al caído. Hoy día, el ministerio del pastor Cotto se extiende a través de los medios de radio, televisión e internet, llegando semanalmente a miles de personas en todo el mundo, exhortando a la iglesia con un mensaje de fe, esperanza y poder.